Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, traemos hoy un vídeo sobre el gambito de rey, Steiney contra Andersen, en Londres 1866, en el match que ellos disputaron. Esta corresponde a la 10ª partida. Golpea Steiney con el gambito de rey al romántico Andersen. Después de sortear las líneas teóricas complicadas, Steiney desata un ataque aplastante contra su adversario. Por ese motivo, Andersen desistió del gambito salvio durante el resto del match debido al juego planteado por Steiney. Veamos cómo comenzó este histórico encuentro. E4, E5, F4, planteando el gambito de rey. E por F4, caballo F3, G5, alfil C4 y ahora juegan G4 las negras. Ellas también pueden jugar en su lugar el desarrollo alfil G7, que según Staunton consideró que era mejor para las negras. Su principal virtud es que permite al negro mantener la cadena de peones de G5 y F4, en el caso de que las blancas jueguen H4, ya sea ahora o más tarde. Y la torre de H8 quedará defendida después que el negro defienda G5 con H6. Es una línea muy interesante. Pero en este encuentro jugaron G4, caballo E5, dama H4 jaque, rey F1 y ahora caballo H6. Aquí existen otras continuaciones. Veamos. F3, a lo cual desde el punto de vista teórico sigue D4 como la mejor opción. Sin embargo, si el blanco se lanza a la captura caballo por F7, el negro entonces no se preocupa o no se puede preocupar por la torre de H8 y juega caballo F6. Si el blanco captura ahora caballo por H8, que es lo más lógico, veremos qué pasa. La otra continuación es rehusar la aceptación de la torre y jugar caballo C3, pero en este caso el negro juega D5 y de esa manera queda con una clara ventaja. Después de la captura caballo por H8 seguiría caballo por E4, amenazando un mate con la dama en F2. Sigue dama E1, pero después de F por G2 jaque, rey E2 y dama F6 amenazando mate con la dama en F3 y la torre de H1 con el peón de G2, las negras tienen una posición ganadora. Luego de D4, que parece lo mejor para ocupar el centro, el negro juega caballo C6 y mantiene una ligera ventaja en esta posición, aunque todavía existen muchas complicaciones y demasiada teoría. Así las cosas, la defensa más antigua por parte de las negras es caballo F6, que mantiene ligera ventaja del negro y se remonta a principios de 1600, una variantica bastante viejita. Así, la otra alternativa es caballo C6. Este es el movimiento que hizo que Steiney abandonara el gambito de salvio y aún arroja dudas sobre él. Es la línea de sacrificio ultra aguda, esa jugada caballo C6. Y si ahora las blancas se lanzan con caballo por F7, aquí la respuesta de las blancas todas conducen a ventaja negra, entonces las blancas quedarían en peor posición. La otra alternativa, en lugar de caballo por F7, es capturar el peón con dama por G4.
pero después de dama por G4, caballo por G4, el golpe central de las negras D5 es decisivo, como ocurrió en la partida Steiny y Ruby en Viena 1882. Las blancas fueron extremadamente afortunadas, no solo por aguantar durante mucho tiempo la partida, sino aún más que ganaron. Así tenemos que caballo por F7 conduce al desarrollo del alfil a C5 con la amenaza de mate en F2 y ahora dama E1 defendiéndolo. Las negras continúan el ataque con G3 y caballo por H8. Tal vez un poco mejor sería para el blanco D4, liberando un poco sus piezas. De todas formas, esta posición es ligeramente mejor para las negras. La captura caballo por H8 nos lleva a la jugada negra alfil F2, dama D1 y ahora caballo F6. A pesar de su ventaja material extra de una torre, el flanco de rey de las blancas está crónicamente débil y las negras han marcado mucho en esta línea. Un ejemplo se presentó por correspondencia en 1963 en una partida entre Goncharenko y Alexeyev, que continuó con alfil E2 y las negras respondieron con D5 y la ventaja es prácticamente ganadora. Caballo H6 fue lo jugado por Andersen en este encuentro. Continuó D4 y D6. Las negras están casi obligadas a jugar tanto D6 o en la línea F3 en algún momento. Y la elección probablemente no sea más que una cuestión de gustos. Veamos, en lugar de D6 jugada por Andersen, existe la posibilidad de F3. Este empuje claramente interrumpe el juego de las blancas, pero ellas tienen un poderoso centro de peones en E4 y D4. Puede además desarrollarse rápidamente y luchar por el control de las casillas negras del flanco de rey. Además, el rey de las blancas puede parecer vulnerable, pero en realidad el desarrollo de las negras sigue estando retrasado y el torpe caballo de las negras en H6 es una preocupación seria, por lo que el rey blanco no correría peligro. Posteriormente, Steiny demostró que las blancas ciertamente podían lograr una ventaja después de la jugada caballo C3. En una partida jugada entre Steinitz y Fraser en Dundee en 1867, las negras intentaron dejar al rey blanco abierto después de un cambio de peones en G2. El blanco, sin embargo, logró mantener el centro y lanzar su propio ataque contra el rey adversario. F por G2 jaque. En una partida entre Steinitz y Zukertort en Londres, 1872, en la sexta partida de este encuentro, las negras permitieron al blanco jugar un plan de bloqueo basado con el avance G3. Las blancas mantuvieron un control firme de las casillas oscuras o casillas negras, particularmente F4 y G3, y saltaron con éxito los peones bastante estáticos de las negras que se quedaron en G4 y en F3 por medio de una ruptura típica de H3 que finalmente se estrelló en el centro. Después de D6, caballo D3, alfil G7, G3, dama D8. Aquí no es correcto el jaque dama H3, que parece bueno. Después de rey E1, dama G2, un error gravísimo, sigue caballo F2 con la idea de jugar alfil F1 atrapando la dama negra. Así que lo mejor es la retirada de la dama a D8.
El blanco continuaría con caballo F4, enroque corto y ahora caballo H5 con una clara ventaja del blanco. En la partida, en realidad, Steinitz había golpeado la cadena de peones negras con H3 que arroja igualdad, aunque ganó posteriormente. Caballo H5 es la jugada mucho más fuerte. Caballo C6 es la otra continuación del negro, que sigue alfil F4. También aquí es posible por las blancas caballo D5 con una lucha bastante equilibrada, pero como pueden observar, completamente compleja. Luego de alfil F4 desarrollando esta pieza, D6, caballo por C6, F por G2 jaque, rey por G2, B por C6, torre F1, alfil D7 y tras dama D2 el blanco quedó con una gran iniciativa y mejor posición. En esta variante, F por G2 siguió rey por G2, dama H3 jaque, rey G1, D6, caballo D3, G3 y ahora caballo F4. Tras la captura, G por H2 jaque y torre por H2, las blancas quedaron completamente en una posición de amplia ventaja, imponiéndose en el movimiento 25. En la partida se jugó D6, dentro de las posibilidades que decíamos que era cuestión de gusto, o jugar D6 o F3. Continuó caballo D3, F3 y ahora el blanco bloquea el ala de rey con G3. Las blancas aquí también pueden jugar el desarrollo alfil F4, pero a Steinitz le gustaba jugar el plan de bloqueo y entendía claramente cómo hacerlo. G3 fue respondido con dama E7. En la partida número 2 de este match ya había sido desastroso para Andersen después de la jugada dama H3 jaque. Siguió rey E1 y dama H5. Aquí Staunton señaló dama G2 es un grave error que falla debido igualmente al tema que habíamos visto anteriormente con caballo F2 ganando la dama después de alfil F1. Por eso la dama se retira a H5, caballo C3. Observen bien el centro que tienen las blancas en esta posición y después de C6, caballo F4, las blancas están mucho mejor. Dama D8 parece la mejor continuación que arroja una evaluación de iguales posibilidades para ambos contrincantes. Una lucha todavía de doble filo y muy compleja. Por supuesto, dama E7, caballo C3. El blanco tiene un dominio firme del centro y de la diagonal C1 a H6 que ejerce una gran presión sobre los cuadros negros en el ala de rey. Las negras tienen un peón extra, pero su desarrollo está muy atrasado y vive en peligro permanente de una eventual ruptura de H3 por parte de las blancas. Las negras siguieron su desarrollo con alfil E6 y el blanco sencillamente retiró su alfil a B3. Esta retirada tranquila conserva todas las ventajas estructurales y de desarrollo de las blancas. Alfil G7 fue la continuación de Andersen y Steinitz continuó con su desarrollo alfil E3 y alfil por B3. Esto abre la columna A para la torre blanca de A1. Con su alfil en E6, sin embargo, las negras no pueden desarrollar el caballo de B8 debido al avance de 5. Veamos algunas alternativas. El negro, si juega ahora el tradicional enroque corto, esto falla debido a dama de 2 y el caballo de H6 está en dificultades. Tiene que ser forzosamente defendido con dama F6, pero tras
E5, dama G6 y caballo F4, el blanco gana una pieza de manera forzada. La otra continuación es el desarrollo caballo C6, pero como habíamos mencionado, el avance D5 provoca un ataque doble al caballo y al alfil. La otra continuación de desarrollo es caballo D7, pero esto quita al alfil D6 la retirada y luego de D5 queda atrapado. Lo mejor para las negras era caballo G8, con el fin de responder a la ruptura de la cadena de peones con H3, con el avance H5, logrando una posición de equilibrio en cuanto a posibilidades de la posición. Como decíamos, el negro mantiene un peón de ventaja, el blanco ha perdido su enroque, pero tiene en F2 una casilla bastante sólida y segura y además mantiene un centro muy firme y seguro. Después del cambio alfil por B3 a por B3, el negro respondió C6, intentando hacer algún escamoteo al centro de las blancas. Sin embargo, nuevamente mejor era en este momento el retroceso del caballo G8. No obstante, después de H3, H5, se cambian los peones H por G4, H por G4. Tras el cambio torre por H8, alfil por H8 y dama D2, las blancas conservan una ligera ventaja. Un plan podría ser llevar su rey a F2 e incluso en un futuro pasar la torre a H1. El dominio del centro es tan grande que le da una ventaja considerable. C6 fue lo jugado también para impedir un posible salto del caballo a D5, a lo que siguió dama D2. Con esto el blanco finaliza el desarrollo y mantiene una duradera y amplia iniciativa. El caballo, que está atacado por el alfil y la dama, debe retroceder a G8, pero entonces Steinitz avanzó a E5. Las negras solo tienen dos piezas en juego y están en crisis. Ahora ellas jugaron D5. Mantener el centro cerrado es la mejor opción, pero esto también deja casillas débiles en el ala de dama, donde Steinitz irá a por ellas. Primero jugó alfil G5, dama E6 y ahora caballo A4. La amenaza principal es caballo B6 ganando la torre de A8. La presión de las blancas ahora cambia al ala de dama, que está subdesarrollado y vulnerable. Las blancas amenazan, como decíamos, caballo B6, lo que solo puede evitarse permitiendo que un caballo ocupe la casilla C5. A medida que las negras luchan por completar su desarrollo en ambos flancos, su peón B quedará sin protección y será atacado. Caballo A6 para impedir caballo B6, pero sigue caballo a C5, caballo por C5 y caballo por C5, lo que provoca un ataque doble. Andersen jugó dama G6, continuando la lucha de manera ingeniosa, pero su tarea resulta bastante ingrata. Aferrarse a la defensa del peón de B7 por medio de la retirada dama C8 la dejaría en muchas dificultades después de dama F4. Las blancas tienen varias amenazas según lo que juegue el negro ahora. Puede ser alfil F6, puede ser torre 1 o E6. Las negras estarían en una situación muy difícil. Después de dama G6, el blanco capturó caballo por B7 y caballo H6. En su lugar, tal vez aquí ofrecía un poco más de resistencia el contraataque en el centro con F6, donde de todas formas las posibilidades del blanco están mejor, pero la ventaja de Steinitz sería algo menor que lo ocurrido en la partida después de caballo H6. Siguió caballo D6 jaque. ¿Qué les recuerda a este caballo D6?
Claramente, usted lo conoce, el octopus, el pulpo, que se sitúa en una peligrosa casilla dentro del territorio de las negras, que jugaron ahora rey de 7 y la ruptura H3. Esto se juega al estilo de los libros de texto. Yo diría que los libros de texto han puesto más bien estas ideas de Steinitz en sus páginas. Ciertamente, las blancas han acumulado suficientes ventajas para causar el ataque a la cadena de peones de las negras. El blanco ya domina en el flanco de dama y en el centro. Ahora socava la cadena de peones G4 y F3 de las negras y abre la columna H para su torre de H1. El negro contestó con F6. No había tiempo para muchas actividades. Torre H, B8, por ejemplo, se iría por parte de las blancas H por G4, lo cual haría trizas la posición de su adversario. Tras caballo por G4, dama F4. Y si ahora se defiende el caballo con H5, las blancas ya renunciarían al ataque, sino que pasarían a un final con dama F5 jaque, dama por F5 y caballo por F5, con una amplia ventaja en este final, que resulta ganador. El alfil de G7 y el peón de H5 están atacados. Además, el peón de F3 puede en cualquier momento ser capturado por parte del blanco. Después de la jugada F6, continuó E por F6, alfil F8. Andersen abandonó la defensa de Salvio por el resto del match después de esta derrota contra Steinitz, aunque todavía se las arregla para conjurar algunos golpes de sacrificio. Está de todas formas en una posición muy inferior. Si hubiesen capturado en F6 con alfil por F6, seguiría alfil por H6, rey por D6 y ahora dama B4 jaque. Las piezas blancas entrarían contra el rey negro, rey E6 y torre E1 jaque, rey F5 y dama D6. Está amenazando un fuerte mate con la dama en E6, y si ahora capturan el alfil para evitar dicho mate, seguiría entonces H por G4 jaque y la dama de H6 saldría del tablero al ser capturada por la torre de H1. Siguiendo con alfil F8, caballo B7. Esto es una jugada natural, normal. Sin embargo, también existen mejores jugadas, como era H por G4, caballo por G4, dama F4, H5 y ahora caballo F5, con una clara ventaja del blanco. No obstante, caballo B7 es una buena jugada que fue respondido con caballo F5, alfil F4, defendiendo el peón de G3, G por H3 y rey F2, nuevamente sobreprotegiendo dicho peón de G3, dama por F6, alfil E5, dama G6 y torre por H3. Aquí Andersen lanza una trampa a su adversario, que si hubiera capturado la torre con alfil por H8, entonces seguiría damas por G3 jaque, rey F1, alfil B4, una jugada intermedia muy importante con este alfil que no puede ser capturado porque recibiría mate después de dama G2 y dama E2, por lo que la única jugada sería C3 y tras torre por H8, C por B4, dama G2, jaque, dama por G2, F por G2, la posición restante es ganadora para las negras. Después de torre por H3, todas las esperanzas de las negras se fueron a bolina. Sin embargo, ahora ellas jugaron
alfil H6. Las batallas negras continúan, convirtiendo su oferta de torre rechazada en un ingenioso sacrificio de calidad. Sin embargo, esto no era necesario. El romántico Andersen debió haber jugado torre G8, que le daba mejores posibilidades. Después de alfil H6, caballo C5 jaque y rey E8. Esta retirada, al parecer extraña, obliga a las blancas a encontrar un final inteligente. El negro también pierde después de la retirada del rey a E7, que continuaría con torre por H6, caballo por H6. Si se cambian las damas para evitar los peligros de esta poderosa pieza con dama por H6, las dificultades del negro no disminuyen. Tras dama por H6, caballo por H6, alfil por H8, torre por H8 y ahora torre A7 jaque. Después de rey F6, rey por F3. Y las blancas tienen dos limpios peones de ventaja sin ninguna compensación por las negras. Por eso trataron de mantener en este análisis caballo por H6, pero sigue entonces alfil por H8, caballo G4 jaque. Parece que el rey blanco estaría en peligro, pero no es así. Después de rey por F3, torre F8 jaque, rey G2, torre F2 jaque, dama por F2, caballo por F2, torre por A7 jaque, rey E8 y ahora rey por F2. Con lo cual la ventaja del blanco es ganadora. El rey escapará del jaque perpetuo llevando su rey a D6 en alguna de las variantes y el rey negro quedará a merced del ataque de las piezas blancas. Así las cosas, rey E8 siguió torre por H6, caballo por H6 y alfil por H8. Después del rey F7, atacando o intentando capturar el alfil de H8, sigue alfil E5, dama H5, dama F4 jaque, rey G8 y una fina jugada de Steiny. No es demasiado difícil de ver, por supuesto, pero sin embargo es un acabado impecable. También existen aquí otras continuaciones para ganar, pero esta es la más hermosa. Continúa el negro con caballo G4. La torre era intocable. Dama por H1 conduce al mate después de dama G5, rey F7, dama G7 jaque, rey E8, dama D7 jaque, rey F8, caballo E6 jaque, rey G8 y dama G7 mate. Luego de caballo G4 jaque, el rey se aparta a G1. Sigue F2, rey G2, mantiene el ataque sobre la dama de H5 que se retiró ahora a G6. Pero tras caballo D7, torre E8, Steiny jugó dama por G4, con lo cual forzó a Andersen a la rendición ante la pérdida de material. Una histórica partida donde el legendario Steiny, amante del gambito del rey, demuestra sus conocimientos en el juego romántico y del ataque. Posteriormente, su juego claramente pasó al estilo posicional, acumulando, como él decía, pequeñas ventajas antes de iniciar el ataque. Deseo que este vídeo les sea de utilidad. Si es así, por supuesto, suscríbanse, denle like, presionen la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.